viene a ser un aparato que tiene una técnica muy particular que lo que hace es analizar un flujo en transición, ¿no? Ese flujo en transición es un flujo biológico y se hace una incidencia de un rayo láser sobre el flujo biológico, y una vez que se hace esa incidencia en ese rayo láser, las células poseen propiedades químicas y físicas, y lo que hace es hacer un espectro de dispersión. Entonces, esas características de dispersión y fluorescencia permiten, a través de un conjunto de sensores, capturar información relacionada a las células. El rayo láser se aplica en muchas áreas y ha sido de gran utilidad en impresión 3D, en operaciones, y en este caso, en la citometría de flujo es uno de los puntos importantes. Entonces, si hay una microfluídica de tránsito en un apartado y el rayo láser incide sobre ese flujo, se van a generar diferentes espectros de emisión que va a dar una característica de paso, ¿no? Las células pues pueden llegar a velocidades bastante altas, cercanas a 100.000 células por segundo. Entonces, eso nos permite a nosotros generar un conjunto de datos muy grande en relación a esta característica. Por ejemplo, en inmunología, la aplicación sería de mucho impacto, o es de mucho impacto, por la caracterización individual de las células de tránsito, ¿no? Y la toma de decisiones en el diagnóstico, que esto viene directamente con lo que estos aparatos podrían agregar valor a esa toma de diagnóstico. Aquí podemos ver un corte, tiene dos sensores, ¿no? Uno es un capturador y otro es un emisor, el FSC o el CSS, que yo ahorita lo vamos a ver, y esta es la cámara. Entonces, el FSC, este de acá, es el Forward Scatter, que es un detector de dispersión frontal. Con este se puede evaluar el tamaño y volumen de las células que pasan por la recámara, ¿no? Aquí esto que están celestes son lentes, ¿no? Aquí hay otro lente que desvían, digamos, el flujo que está pasando aquí por esta cámara. Esto es como un corte de planta, ¿no? Perspectiva. Luego, estos sensores pues se pueden programar, ¿no? Hay algunos aparatos que tienen diferentes rayos láser, ¿no? Pero a veces el utilizar un conjunto de rayos láser puede descalibrar o puede generar datos incorrectos. Aquí podemos verlo un poco más claro. Vean, por ejemplo, este es, digamos, el flujo biológico, digamos, el plasma, ¿no? En tránsito. Este es el rayo láser. Son detectores, ¿verdad? Y aquí abajo a veces hay un campo eléctrico que hace la separación, ¿no? De las partículas, y nos puede dar partículas negativas o partículas positivas de acuerdo a la polaridad de las partículas en suspensión. Entonces ya se imaginarán ustedes que esto tiene como un sistema microfluídico, ¿no? Una bomba a alta presión que lo que hace es pasar por un obturador, y ese obturador pues está bañado en un rayo láser, y las partículas en sí, pues dependiendo de sus características, son calibradas para obtener diferentes patrones, ¿no? A veces, por ejemplo, como yo les decía, alguna gente ha propuesto también diferentes rayos láser, abordarlo con diferentes rayos láser para abordar, digamos, la característica tridimensional de la partícula, ¿no? E incidirla sobre, digamos, los detectores. Aquí vemos otra vez, este es el citómetro de flujo, esta es la muestra, este es el nozzle, ¿no?
Obviamente aquí hay un cambio de velocidad, ustedes saben, no hay un cambio de área acá, de sección, y hay un cambio de sección, implicaría por flujo continuo, implicaría un aumento de la velocidad en este tránsito, en este pedacito acá. Si nos acordamos, por ejemplo, las ecuaciones de Bernoulli, ¿no? Por acá. Y este es el rayo láser que incide, ¿no? Sobre los sensores. A veces se seleccionan diferentes fluorocromos y estos fluorocromos se pueden, digamos, añadir a ciertos receptores de las células y a la hora de incidir el rayo láser, uno puede inclusive hasta determinar densidades, ¿no? De acuerdo a una densidad de magnitud del fluorocromo, así puede haber, digamos, una variedad de patrones que se pueden calibrar y medir. O sea, la idea es medir, eh, ajustando esa cantidad de patrones en gráficas de salida y poder tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, este es un citómetro de flujo también. Estos son los lentes. Vean que aquí abajo, pues, con diferentes longitudes de onda. Y aquí está el screen que genera una salida, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de flujo, que es transportar la muestra hacia la luz del rayo láser y realizar una focalización hidrodinámica para el paso de caracterización individual de las partículas en suspensión. Obviamente, este cruce de paso en esta intercepción pues genera un conjunto de patrones de difracción que pueden ser detectados por los sensores. El sistema óptico, la idea del sistema óptico es iluminar las partículas de la muestra, ¿no? También con las señales de luz resultantes de los filtros. Y un sistema electrónico que lo que hace es binarizaar todas las señales para que el sistema de computación lo pueda interpretar. Por ejemplo, aquí lo podemos ver un poquito más, más claro, ¿no? Aquí entonces, aquí hay una hidrodinámica de las partículas en suspensión. Aquí hay una intersección en este punto, ¿no? Hay una intersección y hay un espectro de emisión que es capturado por los sensores acá, ¿no? Obviamente que ese espectro de emisión, estos que ven acá son filtros, ¿no? Ese espectro de emisión se separa en bandas, ¿no? Se puede separar en bandas y es una descomposición también del ancho de banda de la luz en el espectro de incidencia cuando la partícula está por acá. Y aquí vemos un poco cómo es que se genera ese espectro, ¿no? Los sensores están calibrados y obviamente si yo coloco un fluorocromo, por ejemplo, para detectar algún receptor que esto tenga implicación, digamos, en un anticuerpo o en un antígeno, pues entonces esa calibración y esa detección es fácilmente, digamos, registrado por los sistemas. ¿Qué podemos detectar? Bueno, una de las cosas que el citómetro de flujo puede hacer es trabajar con algo que se llama biopsia líquida, ¿no? Acuérdense que las biopsias sólidas son las biopsias donde hay un extendido, se ve la muestra por el microscopio, el especialista tiene un conocimiento previo sobre los patrones irregulares en una imagen y lo anota, ¿no? Lo anota y hace un diagnóstico, digamos, preliminar. Si hay cáncer, si no hay, si el especialista tiene dudas, pues manda a hacer una prueba de inmunohistoquímica, etcétera. ¿Qué hace la biopsia líquida? Bueno, la biopsia líquida lo que hace con citometría es poder detectar diferentes agentes en suspensión, como cuáles. Obviamente tenemos la sangre, tenemos el plasma, ¿verdad? Y este plasma puede ser analizado por un citómetro de flujo en tránsito y en suspensión. ¿Qué se pueden detectar? Bueno, eritrocitos, se pueden detectar leucocitos, plaquetas, ADN circulante no tumoral y ADN circulante tumoral. ¿Qué significan estas dos cosas? Que, por ejemplo, el cáncer
si está creciendo en algún lado, en alguna parte orgánica del cuerpo, el cáncer siempre tiene como una conducta metastásica, ¿no? De colonizar otras áreas. Entonces lo que hace es que desprende pequeñas partículas al torrente sanguíneo. Pueden ser residuos, ¿no?, de su ADN. Si es una célula tumoral, el ADN de una célula tumoral está afectado, ¿no? Y es un ADN circulante, digamos, tumoral, podría ser acá. Igual pasa que puede ser no tumoral, ¿no? Por las mismas características de desecho también del ser humano. Pero si es un remanente de ADN circulante tumoral en tránsito, entonces a través de la biopsia líquida, que puede ser aplicada acá, puede ser fácilmente detectado esas partículas en tránsito, ¿no? Si hay un ADN circulante tumoral en sangre, ¿no? Y es extraído a través de plasma. Ese plasma se detecta en altas densidades, puede ser que el paciente tenga un cáncer avanzado, puede ser que tenga el inicio de un cáncer. Puede servir también como por ejemplo para medir la magnitud del efecto de un tratamiento en un paciente, ¿no? Si el paciente tiene un número de ciclos de tratamiento en quimioterapia y otros complementos, la densidad de partículas puede disminuir o aumentar, ¿no? Es un indicador también de la efectividad de un tratamiento de quimioterapia, digamos, para un paciente. Y es lógico, ¿no? Si los tratamientos, por ejemplo, están disminuyendo mi carga de ADN tumoral en sangre, puede decir que haya un avance, pero si están aumentando, puede decir que haya un retroceso. Entonces también son, estas tecnologías son medios de indicación de la efectividad de un tratamiento, sencillamente por medir partículas en suspensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos medir o ver la incidencia de la radiación y la emisión de diferentes características en la partícula, ¿no? La técnica es bastante inteligente, ¿no? También esta técnica se utiliza para detectar composición química en el espacio, ¿no? Si hay una radiación, si hay radiaciones características y se filtran, puede ser que uno pueda detectar la presencia de cierto elemento químico, ¿no? En cierto lado, en cierta estrella o en cierta emisión, porque esos patrones son característicos de elementos químicos, ¿no? Entonces, el medir patrones de emisión, por ejemplo acá, aplicado en medicina, es una extensión de lo que se ha venido haciendo en otras áreas de la ciencia. Antes aquí les quería mostrar un poco algunos sistemas que habíamos desarrollado antes en biopsia líquida, especialmente para cáncer, analizando ADN, analizando, estos son random forests, analizando la parte, digamos, de predicción y matching, algunas variables, algunos factores. Estas son cosas que se han hecho. Y esta imagen por acá es una imagen que nos simplifica o nos muestra qué es lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber un tumor sólido, ¿no? En el cuerpo de la persona. Y, por ejemplo, las células pueden, digamos, generar remanentes como este de acá, se llama un ctDNA, que es un remanente, una partícula de DNA, pero tumoral, de estas células de acá, no de las células normales, sino de las células de acá, porque estas generan residuos, ¿no? Este es un RNA, no es un DNA, sino un RNA, pero tumoral. Entonces se pueden detectar ctRNA o ctDNA, ¿verdad? En los procesos normales de apoptosis, ¿verdad? Degradación de las células tumorales y también de la actividad del tumor, ¿no? Además, se puede desprender una célula tumoral circulante, como esta de acá, se llama célula tumoral circulante. Cuando se desprende una célula grande, no un remanente, debido a un proceso, digamos, de residuos, ¿no?
La apoptosis es una muerte celular programada, sino se desprende para lo que es metástasis. O sea, esta célula viaja por torrente sanguíneo y de repente se coloca en otra parte del cuerpo, ¿no? Y empieza a multiplicarse. Ahí es donde se generan la metástasis o los tumores múltiples. Entonces la tecnología de microfluídica lo que hace es bañar estas partículas en tránsito en un dispositivo. Ya les dije, un sistema de tránsito microfluídico para conocer la emisión de las... Es interesante, ¿no? Es lógico, ¿no? Se hace un baño en rayo láser, yo calibro los patrones de emisión y puedo detectar qué tipo de partículas andan por ahí, ¿no? Si hay muchas de estas, por ejemplo, si hay muchas de estas, eso puede ser señal, una mala señal, ¿no? O señal de una metástasis invasiva en todo el cuerpo, ¿no? Que aquí se puede ver más. Este es un tumor primario, esta es una intravasión, esta es una extravación también por metástasis. Estas son las partículas. Bueno, las células tumorales son sumamente inteligentes, ¿no? Les gusta colonizar, se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo. Entonces, puede ser que digamos, el tumor haya aparecido en cierta parte del cuerpo y termina en la cabeza, termina en los pulmones, termina en otras partes. Por este comportamiento que tiene las células tumorales sobre un tumor primario maligno, ¿no? Obviamente. Aquí podemos ver también la detección parcial de las partículas circulantes en biopsia líquida por citometría flujo. Por ejemplo, estas partículas. ¿Y cómo creen ustedes que se puede detectar el tipo o clase de tumor que anda circulando en sangre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos accedido a bases de datos? Es fácil, ¿no? Porque si estas partículas se extraen, ¿no? Y se hace una secuenciación para leer las letras de cada uno de ellos, estos vienen a ser como las firmas de cada tipo de tumor, ¿no? Cada tipo de tumor tiene como una firma. Entonces, si yo, lo ven aquí atrás, las TCGA, TCGA, si yo puedo hacer un matching de este patrón de secuencias sobre una base de datos, es fácil inclusive detectar qué tipo de cáncer podría ser, porque ya está registrado, a no ser de que sea uno nuevo, ¿no? O algo diferente que se está generando. Pero por lo normal, entonces es fácil extraer estas partículas, detectarlas también, secuenciarlas y junto con secuenciación, la citometría flujo junto con secuenciación, son herramientas complementarias que podrían apoyar la parte del diagnóstico en el ser humano. Estas tecnologías son ampliamente modernas, ¿no? Son lo que es dirigido a medicina de precisión. Y es la revolución genómica industrial que estamos viviendo en el mundo, de tecnologías de este tipo, ¿no? Ya ver en el diagnóstico, ver ya componentes moleculares para apoyar el diagnóstico. Ya no es como antes, ¿no? Que imágenes y pruebas microbiológicas u otras, sino estas pruebas son complementarias, ¿no? No quiere decir que las otras no son adecuadas, sencillamente que estas son técnicas de precisión molecular complementarias que nos permiten detectar, por ejemplo, células circulares tumorales o DNA tumoral circulante. Podemos contar células tumorales en sangre, hacer análisis de expresión de mRNA. ¿Por qué? Porque si tenemos un RNA expresivo en suspensión, podemos caracterizar cómo se está comportando el cáncer, ¿no? Se están generando muchas RNA tumorales o pocas. Y también podemos identificar biomarcadores moleculares específicos. ¿Cómo? Precisamente por la misma secuenciación, ¿no? En las mismas partículas de secuenciación se pueden encontrar marcadores biomoleculares que también pueden estar asociados a variabilidades. Estas variabilidades nos sirven también para ver cómo es que se comporta el cáncer, ¿no? Si conocemos variabilidades, si conocemos alteraciones genéticas, podemos mejor caracterizar y conocer este invasor que está acá. En cuanto a DNA tumoral circulante,
obviamente, ya por defecto, ¿no? Por lo que hemos visto en el curso de bioinformática, podemos detectar mutaciones, delecciones, duplicaciones, metilaciones aberrantes, ¿verdad? Esta es otra área. Si hacemos una prueba epigenómica, podemos detectar biomarcadores no genéticos, sino epigenómicos. Y también obtener información complementaria y análisis de NITs, ¿no? Para la parte farmacogenética y ver la efectividad de medicamentos y quimioterapias. Todo esto se hace obviamente con una tecnología biomédica avanzada y con bioinformática. Ven todas las secuencias de DNA que están aquí atrás. Si es análisis de elecciones, si es análisis de polimorfismos o si es análisis de cualquier otro perfil de datos en cloud, entonces se puede hacer con bioinformática. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se aprueban? ¿Cómo es que se utiliza también la secuenciación junto con la citometría de flujo? Bueno, se utilizan ciertos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, y estos dispositivos se ensamblan, ¿no? En industria genómica, donde ustedes pueden también estar implicados, ¿no? Plantas biomédicas que ensamblan este tipo de aparatos. Por ejemplo, para cada parte que hemos analizado, se podría, digamos, complementar el estudio, ¿no? Con estas tecnologías de secuenciación. Entonces, con citometría se puede detectar una parte, una pieza de información, y con secuenciación se podría detectar la segunda parte de secuenciación. Entonces, son aparatos que son complementarios. Por ejemplo, con citometría de flujo se podría detectar CTCs, células tumorales circulantes, las más grandes, recuerdan. Estas de acá. Estas se pueden detectar con un tipo de tecnología. ¿Cuál? Pues citometría de flujo, ¿no? Son las más grandes y pueden generar un patrón de emisión característico para la célula tumoral circulante. Hay otras partículas más pequeñas que se pueden detectar también, pero se puede agregar más información si utilizamos secuenciadores. Entonces, la parte de secuenciación para identificar, por ejemplo, marcadores tumorales, expresión de RNA y demás en estos perfiles, se puede usar un secuenciador, porque sencillamente esta pieza de información, si la detectamos y cuantificamos, en densidad está muy bien, es un parámetro de medición de un comportamiento dinámico. Pero si quisiéramos más información, entonces tenemos que secuenciarlo. Lo ven que es DNA o RNA. ¿Y cómo se secuencia? Bueno, se secuencia con estos aparatos que ya ustedes conocen. Con este ctDNA circulante se puede hacer por dos maneras. Se puede hacer con un PCR digital de tiempo real. Estos aparatos tienen mucho uso en biología molecular, ¿no? No solamente para el coronavirus, se puede utilizar para muchísimas cosas. Se puede hacer una determinación de ctDNA y conocer las mutaciones, por ejemplo. En el caso de estos aparatos, como el que ustedes usaron en la tarea, Quantum Studio, el precio es bajo y es muy útil, ¿no? Si se quiere tener, digamos, si se tiene un presupuesto limitado y se quiere comprar ciertos reactivos, tener el aparato para secuenciarlo a una tasa baja. Si se quiere tener mucho más información con PCR en tiempo real, pues se utiliza un secuenciador, ¿no? Obviamente cualquiera de estas tecnologías por atrás tiene bioinformática, que es lo que estamos viendo en el curso. Estos aparatos secuencian, ¿no? Y hacen un Next Generation Sequencing sobre las partículas circulantes y se pueden detectar inclusive nuevas mutaciones. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica con respecto a esta otra? El precio es mucho más alto, los reactivos son mucho más caros, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, que secuenciar unos 96 genomas en NGS puede costar, con todos los reactivos, los Vortex, todo lo que necesitamos, puede costar tal vez unos $13,500 a través de un secuenciador masivo, de 96 genomas, que es el template que puede trabajar también estos aparatos, ¿no? Muy parecidos a estos. Ok, este es un citómetro de flujo.
vean que genera un conjunto de datos multivariados también. Se puede utilizar, por ejemplo, un paquete como CART, que lo podemos ver en la próxima lección, para hacer un análisis multivariado. Sencillamente uno hace un install package de CART en ART y puede tener todas las funciones de librería para generar un patrón de imagen de salida de las características que nosotros queremos, ¿no? Así lo podemos cargar y programar y generar diferentes salidas, ¿no? Parece como una impresora, ¿no? Aquí con la tapa levantada, pero este es un citómetro de flujo. Este es otro citómetro de flujo, ven aquí. Aquí se coloca la muestra, tiene unos tubitos. Se coloca la muestra y él analiza, digamos, todo el proceso. Era gráfica, ¿no? Gráficas parecidas, como les digo, a las generadas por AR en multivariación. Aquí podemos tener otro modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente ahora? Pues analiza datos. Por eso es que se dice mucho que la biología convencional y la biología molecular es como una ciencia de datos, ¿no? Ya se utilizan diferentes aparatos electrónicos, computacionales, para ir generando datos. Lo que nos interesa son datos, ¿no? Datos sobre las muestras y muchos datos. Por eso es que a veces utilizamos R para analizar estos datos en computación estadística. Estos datos pues son interpretados y procesados por el programa. Uno puede parametrizar también el sistema para poder seleccionar las células que nos interesan dentro de diferentes cultivos de suspensión. Aquí, por ejemplo, se están señalando 3 clústeres diferentes, 3 clústeres celulares diferentes. Y podemos analizar también diferentes clústeres en diferentes muestras, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser una calibración diferente. Aquí pueden ser 3 muestras diferentes. Entonces tenemos para una fila muestras diferentes patrones de clusterización en el fluido que está circulando por el aparato. A veces, bueno, se llama el PAC, ¿no? Es un sistema de activación fluorescente, también por la fluorescencia que le podemos agregar, digamos, a las partículas de paso. Este ya lo hemos visto. Acuérdense que también se aprovechan las características eléctricas, ¿no?, de las partículas para hacer separaciones. También eso se aprovecha digamos, en la separación de proteínas también por banda, ciertos aparatos, en otras técnicas. Y también se puede, si previamente se le coloca las células, digamos, la presencia de anticuerpos monoclonales marcados con moléculas fluorescentes, se puede evaluar las células que poseen los antígenos complementarios a los anticuerpos monoclonales usados. Es decir, se puede usar una combinación de diferentes técnicas para visualizar, para detectar, para medir. En realidad es muy interesante. Ya esto se los había mencionado. Se puede utilizar un amplio rango de fluoróforos como etiquetas de marcaje. Sencillamente estos fluorocromos se pegan a un receptor que usted quiere, ¿no? Si usted quiere detectar algo, un cuerpo, usted hace un matching de un marcador y se pega, ¿no?, como si fuera un imán. Entonces usted puede visualizar cuántas partículas de marcaje hay, ¿cierto? Es un principio bastante lógico, ¿no? Se hace como una etiqueta, ¿verdad? Por la química que existe entre los, puede ser ante los anticuerpos, ¿no?, capaces de reconocer esta molécula y se pega, nada más. Entonces, estas etiquetas fluorescentes pueden unirse químicamente también a cualquier compuesto químico que tenga cierta afinidad, ¿no? Como si fueran imanes, sencillamente se pega y usted lo mide y él emite, ¿no? Cada vez, por ejemplo, cada vez que pasa por el flujo dinámico de tránsito de la cámara, del citómetro de flujo, y se incide un rayo láser, el fluorocromo que está pegado a un receptor genera una emisión, ¿no? Ellos se encienden. Es como ver fluorescencia en la oscuridad, ¿no?
Usted puede detectar los objetos que están fluorescentes y eso nos puede servir para detectar diferentes marcadores, diferentes composiciones de interés en la estructura de tránsito. Bueno, los fluorocromos, si son fluorocromos, pues presentan un pico de excitación característico de acuerdo a la longitud de onda de emisión. Eso se vio aquí, creo que por aquí los ven, que hay como picos. Hay dos tipos de marcadores, pueden ser fluorescentes de unión covalente, como la rodamina, las cianinas. Puede haber marcadores fluorescentes de unión no covalente, como el yoduro, rupidio. Y también puede ser utilizado para hacer estudios en SARS-CoV-2, diseño de vacunas, análisis de sangre en suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso es un campo de generación de datos que es extraordinario, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para analizar todo eso? Pues herramientas bioinformáticas, ¿no? Necesitamos que de laboratorio húmedo, que es lo que vieron ahí, que haya gente pasando las muestras, seleccionando las muestras, etiquetándolas, caracterizándolas, generando, colocando los envases de tránsito en el sistema microfluídico, preparando los compuestos, que al final pues se generen datos que ustedes como bioinformáticos de curso que están llevando pueden analizar esos datos con sistemas estadísticos, ¿no? A veces los mismos sistemas vienen embebidos con algunos sistemas de análisis estadístico y hacen gráficas, ¿no? Pero también uno puede jalar los datos crudos, las matrices, ya sean data o realmente vienen como punto data, ¿no? Y se analizan los datos. Ese era otro punto que quería tocar, a ver si me da tiempo, ¿verdad? Porque quisiera salir dentro de unos 12 minutos. ¿Cómo es que se jalan los datos, no? Ustedes me dirán, bueno, profesor, muy bien, un aparato que detecta un patrón, se transfieren los datos y alguno de ustedes me dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero analizar los datos por aparte, sin el software del fabricante? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Eso es algo que vamos a ver ahorita. Entonces, esto quedaría claro, ¿no? Sobre el propósito. Las aplicaciones son diversas en esto para analizar contenido de ADN, antígenos celulares de superficie, intracelulares, bandadas, por ejemplo, de citoquinas, fluidez de membrana, apoptosis. Se puede utilizar, ya les dije, para diferentes cosas, para patología, inmunología, biología marina, biología vegetal, no solamente cáncer, análisis de anticuerpos en inmunología, con antígenos específicos, hematología, inmunología de tumores, genética y selección de esperma o cosas relacionadas con reproducción. Entonces, está claro cómo es que funciona estas tecnologías, ¿no? Cómo es que trabajan. Imagínense ustedes el día de mañana que se gradúan de ingenieros industriales, ya casi, y los contrata una empresa que hace este aparato o que está relacionado con algún agente de este aparato. Entonces, una explicación de este tipo los ubica inmediatamente. ¿Qué es lo que hace la tecnología? ¿Cuál es la implicación en la medicina? ¿Cuál es la importancia? Todos ustedes como ingenieros industriales ya no ven el aparato, un aparato de este tipo como un aparato que genera datos que ni idea tienen, tal vez en ese momento, si no hubieran llevado el curso. Pero con bioinformática y con la información genómica que han recibido, ya visualizan la utilidad de la tecnología más allá de la misma construcción del aparato. Entonces, es lo que yo les decía, que los ingenieros industriales, por ejemplo, algunos estudiantes míos que trabajan en biomédica, Boston Scientific, les ha ayudado mucho estas cosas, ¿no? Porque son empresas biomédicas y al final ustedes quieren saber qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve esa sonda? ¿Para qué sirve ese otro dispositivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es que se utiliza la medicina? Entonces, esa visión de contexto los hace ubicarse muy bien en este tipo de industrias biomédicas.
Ok, entonces me dan un segundo. Me dan un segundo y voy a compartir a ver con lo que me queda. Con lo que me queda de tiempo. En un segundito, en estos 10 minutos. Acuérdense estudiar, entonces tendríamos quiz para de hoy en 8. Y a mí me encanta dar clase, a mí me hubiera gustado dar toda la clase, pero desafortunadamente tengo un asunto muy importante que atender. Y entonces por eso es que la voy a dar esta vez, la voy a dar de forma compartida, ¿no? Una parte sincrónica y otra parte asincrónica. Me dan un segundito nada más porque me gustaría ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Acá me gustaría, para que vean cómo se hace un análisis multivariado, porque este es un caso agrícola, ¿no? Acuérdense que en bioinformática nosotros podemos pasar de medicina a agricultura porque es ADN, ¿no? El ADN está en las plantas, está en los animales, RNA en microorganismos, en virus, etcétera, ¿no? Entonces, las herramientas se pueden aplicar de un área a otro. Las herramientas, por lo menos bioinformáticas, tienen mucho en común. Les había puesto este ejemplo de un análisis multivariado para cargar eh, una matriz generada por este tipo de aparato, ¿no? Entonces, esta se los voy a dejar se los voy a colgar, no se los he colgado todavía, pero en este caso, por ejemplo, es un análisis de interdependencias de variables. Entonces, eso ustedes lo saben, ¿no? Sobre los modelos que uno tiene que aplicar, sobre una técnica estadística, por ejemplo, ANOVA, multivariado, clúster, suspensión. Eso está muy claro. La parte que quiero ver es esta. ¿Ven? Por ejemplo, ustedes en ART, lo podemos hacer en la próxima lección, si no se los cuelgo para que lo hagan de tarea. Ustedes abren ART, ¿no? Colocan estas instrucciones, file.choose es para seleccionar un archivo. El archivo yo se los doy, es un data. El archivo lo que tiene son 13, es un archivo químico de plantación, tiene 13 elementos químicos, 13 elementos químicos en 178 muestras. ¿Para qué se hace esto? Bueno, el control de calidad, este tipo de vinos, siempre es importante ver los elementos químicos que hay, ¿no? Es como cuando uno hace un análisis organoléptico de café, ¿no? Que hace pruebas de sabor, de color, etcétera. Porque inciden sobre la calidad del producto, ¿no? Entonces, esto no me interesa tanto. Lo que me interesa es el procedimiento que se puede aplicar tanto para un citómetro como para una plantación agrícola, para lo que sea, porque al final son datos, ¿no? Entonces, en este caso, yo programo estas 3 líneas. Aquí, como tengo datos de plantación, le hago un red.table al object. En este caso es el file.choose, que tiene 13 variables. Las ven acá, son 13 variables. Esta no se cuenta, ¿no? Es de 2 a 14, que tiene 13 elementos químicos en 178 muestras de vino en plantación, en sembradío. Igual fueran datos, por ejemplo, fueran magnitudes de determinación de algún componente en la hidrodinámica, citometría, esto nos sirve para medir cosas, ¿no? Aquí sencillamente lo que usamos es la técnica. Y aquí pues cargamos un paquete que se llama CAR-ART y generamos un scatter plot matrix. Esto lo que genera a través de la librería CAR y funciones de análisis multivariado es generar una cosa como estas. La ven aquí. Esta, con unas pocas líneas de código, nosotros somos capaces de generar un análisis multivariado muy parecido a lo que ustedes vieron en el aparato de citometría. ¿Recuerdan las gráficas? Que había una persona y había una pantalla y habían gráficas muy parecidas a estas.
Vean que con pocas líneas, con un data externo, ¿cómo lo saca uno? De ahí lo saca con una llave, el aparato, ¿no? Busca la carpeta de salida del aparato, saca los datos. Esto es un poco de ciencia de datos también. Aquí no solamente están viendo bioinformática, esto es ciencia de datos. Se aplica para cualquier área. Y esto es muy importante para ustedes como ingenieros industriales, analizar datos, estar en la ciencia de datos. Eh, yo siempre creo que las cosas tienen, digamos, traslape, todo es transdisciplinario y multidisciplinario. Vean que hace poco estábamos hablando de medicina, ahora estamos hablando de componentes químicos de una prueba de vino. Los procedimientos para análisis de datos son muy parecidos, ¿no? Hay un rate table, este es un separador de comas por el tipo de archivo que es, me lo muestra como un object, yo lo llamo el wind y él me genera un objeto, luego cargo una librería que se llama card, sencillamente la cargo en R, la llamo, llamo a esta librería, tomo una submatriz, 2.6 es una submatriz del object wind y genero este tipo de gráfico, ¿no? ¿O ven? Este tipo de gráfico. La diagonal que me interesa en la composición química es esta de acá. Recuerdan que estamos analizando, habíamos sacado una submatriz de 2.6 para las variables, para las 13 variables que estábamos analizando en las 178 muestras. Y estas son puntos de dispersión fuera de la diagonal sobre el comportamiento de la relación de las variables. Entonces uno analiza estas de acá y ven que hay picos, igual como los picos de los citómetros. Aquí hay picos, pero estos picos son para los citómetros de flujo, pero estos picos son elementos químicos presentes en la muestra. Y uno analiza una composición a través de un análisis multivariado, ¿no? Y vean que esta gráfica la generé con 3 líneas de código, autoescalable, analizando todos los datos en conjunto y casi que lista para exportarla a un paper de investigación. Entonces es el poder de conocer la tecnología, el poder de conocer un poco los sistemas y poder utilizar funciones de uso común en ART. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces hemos visto la parte de citometría, análisis de datos y estas prácticas las vamos a hacer más adelante también si quieren. Acuérdense por ahora entonces cargar ART, tenerlo por ahí listo en las clases de temas especiales. Cárguense también el Visual Studio, yo creo que por ahí lo tenían, para trabajar con algunas prácticas. Más adelante, cualquier cosa, me escriben por el WhatsApp y me avisan, ¿no? Si lo tienen listo. La próxima lección, entonces, vamos a tener quiz. Acuérdense que entra bases de datos y entra análisis de secuencias. Esas dos partes, es un quiz de 10 preguntas, muy similar al anterior, cosas que se han visto en clase, nada distinto, ni nada especial. Yo diría que quien estudia las presentaciones tiene todos los elementos para salir bien, nada más estudiense las presentaciones que están colgadas y si han puesto un poquito de atención en clase, nada más no van a tener ningún tipo de problema. Yo saco las preguntas de los quizzes, yo los saco de las presentaciones, entonces estudien bien las presentaciones, no hay ningún problema. Gracias entonces por el día de hoy y nos veríamos entonces de hoy en 8. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Entonces la parte sincrónica termina hasta acá y Profe, una pregunta. váyanse estudiando las presentaciones. Digo, para más adelante, ¿no? Siempre es bueno como ir más adelante, aunque no las veamos, están colgadas, yo en algún momento las voy a ver. Entonces, para que vayan estudiando y se preparan para preguntas futuras y cosas así. Sí, adelante. De las clases, ¿dónde es que quedan grabadas? Es que yo las estuve buscando en Metix y no las encontré. Sí, yo las voy a colocar. Ya me han dicho algunos que necesitan las clases. Entonces, para el examen voy a colocar por lo menos dos videos importantes. Voy a seleccionar los videos. Yo lo que selecciono y lo coloco en Metix es porque tiene relación con la evaluación o con el curso mismo. Entonces, las presentaciones, yo tengo todas las grabo, las estoy grabando y voy a colgar, antes del primer examen he colgado una. Esta ocasión tal vez cuelgo un par
videos para que los tengan ahí como soporte complementario a las presentaciones. Entonces, es en Metics. Entonces, próximamente me recuerdan colgarlas también y para que tengan material complementario para estudiar. Muchísimas gracias y tengan muy buen día. Acuérdense de leer, vayan estudiando las presentaciones. Si tienen alguna duda durante la semana para el examen de 8, que es un quiz, es muy parecido de selección múltiple, me escriben. Yo los puedo atender fuera de la clase. He hecho mi obligación atenderlos y nada más me dicen si tienen alguna duda con alguna parte de la materia, si quieren que les explique algo adicional, también es válido. Nada más sencillamente se comunican conmigo por correo, por WhatsApp, me indican, yo les digo mi disponibilidad y puede ser en cualquier día de la semana, inclusive hasta fines de semana, ¿no? Tal vez domingo un poco raro, pero sábado también, cualquier momento. O si yo estoy disponible también, no hay ningún problema, pero nada más me avisan antes. Muchísimas gracias y buen día. Buen día, profe, pura vida. Buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. No se les olvide la hoja de asistencia, ¿verdad? No se les olvide, por favor. Me faltó decirles, la hoja de asistencia. No se les olvide, eso es muy importante para que queden registrados en la clase. Y para la acreditación, llénenla. Está en WhatsApp, arriba en la parte del indicador de WhatsApp. Llénenla, la mandan un momento. Vean que les he colocado citometría flujo. Y no se les olvide, por favor. Gracias. Profe, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Recording stopped.